Hola gente de la cátedra, ¿cómo están? Qué gusto encontrarnos nuevamente. Hoy para una clase distinta, llamativa si se quiere, para salir un poco de las clases más bien conceptuales que veníamos teniendo. Rompemos un poco la dinámica en la que veníamos y después de esta, claro que sí, retomamos con lo conceptual. Seguramente se estarán preguntando por qué hablar del punk rock. ¿Qué tiene que ver con la anarquía? Bueno, a eso nos vamos a dedicar en la clase de hoy, a realizar una argumentación sobre la importancia del punk rock en el rejuvenecimiento de las ideas anarquistas. Más bien podríamos hablar de la reinstalación moderna de los ideales anarquistas, es decir, vamos a buscar justificar al punk rock como un promotor y un divulgador de las ideas anarquistas en la contemporaneidad. Para quienes ya saben de qué va el punk rock o para aquellos que poca idea tienen, los invito a recorrer la clase y notar su importancia y su marcada relación con las ideas de la anarquía. Ahora sí, sin más introducción, nos metemos de lleno en la clase. Vamos con algunas aclaraciones preliminares. Tenemos que saber que no toda banda punk rock es anarquista. En breve vamos a mostrar justamente el nacimiento de esta simbiosis entre anarquía y este estilo musical. Por lo que tenemos que dejar bien en claro que una banda punk puede adherir a cualquier idea o filosofía política. De hecho existe lo que se llama skinhead punk, con una manifiesta relación con los movimientos del nacionalsocialismo alemán. Aquellos punk que asumen como propias las ideas de la anarquía los vamos a denominar anarcopunks, quienes se demuestran como tales a partir de las letras de sus canciones. Vamos a ver también que muchos de estos viven incluso en estrecho respeto a las ideas de la comunidad que destaca el anarquismo, como veremos más adelante con una de las bandas emblema del anarcopunk llamada Crass. Es imprescindible aclarar que la razón sobre la cual se justifica la necesidad de esta clase de que se conozca el anarcopunk es justamente porque este estilo musical jugó un papel clave en lo que podríamos llamar el resurgimiento de las ideas anarquistas a fines del siglo XX, allá por los años 60 y 70. Y al mismo tiempo intentaremos demostrar por qué muchos consideran a este estilo musical como el vehículo cultural ideal para las ideas del anarquismo. Vamos con un poco de la historia del punk rock, desde sus inicios sin aparente relación con el anarquismo hasta su función total. Más allá de esa aparente poca relación con el anarquismo, vamos a ver que desde sus orígenes vamos a encontrar elementos de crítica social y gubernamental que obviamente fueron acercando cada vez más a los dos mundos hasta emparentarlos por completo. Todo empezó en Nueva York en los años 60, donde en una sala de conciertos llamada The Dome se presentaron dos bandas que, si bien son anteriores a la denominación de ese estilo musical como punk rock, bien podríamos incluirlas como tales. De lo que se está seguro es que esas dos bandas son los antecedentes mejores documentados del estilo. Esas bandas se llamaban The Fugues y Velvet Underground. Tenían como temáticas en sus letras orientaciones a la sátira, la burla a los gobiernos, letras con contenidos dedicados a la obscenidad, a la apología al sexo y a las drogas, sobre todo en el caso de The Fugues, y en el caso de Velvet Underground un realismo más urbano en el que se reflejaban los problemas sociales que afrontaban cotidianamente los miembros de la banda. Si bien no es la teoría principal del nacimiento del punk, los amigos del Perú, que sé que miran bastante el canal, tienen el privilegio de ser, al parecer, los creadores de este estilo musical. Es que muchos historiadores consideran a los Saicos como los iniciadores del punk rock. Les dejo en la descripción del video el link para que los escuchen y noten que sin lugar a dudas pueden considerarse como los iniciadores del punk rock, no solo por su sonido, sino también por las letras y la forma de recitar las mismas. Más allá de estos antecedentes, en el año 74 va a salir al ruedo la banda que seguramente todos conozcan, Los Ramones, que podríamos considerar como esa banda que estableció la estructura estándar del género musical punk. Básicamente la música de Los Ramones se caracterizó, aunque podríamos decir que caracteriza al punk en general, por algo que podríamos llamar como un rechazo al virtuosismo, que por ejemplo encarnaban bandas como Pink Floyd, y como contraparte con composiciones bien sencillas, breves y ritmos súper rápidos y minimalistas y más que repetitivos también. Podríamos decir que en ese inicio las letras del punk rock no tenían un sentido aparente y es precisamente el anarcopunk el que va a torcer ese carácter. Bien relacionado con lo nuestro, en el año 77 sale el álbum que empezaría a unificar anarquismo y punk rock para siempre. El disco Nevermind the Bollocks de los Sex Pistols, con temas como Anarquía en el Reino Unido y frases que se convertirían en la filosofía del punk y de los jóvenes de ese momento, el implacable No hay futuro o No future.
Justamente este último se convertiría en el grito de batalla de muchas bandas punk rock posteriores a Sex Pistols. Si la idea de nuestra clase es verificar la importancia del punk para la vida moderna del anarquismo, va a ser imprescindible que veamos el contexto sociopolítico en el cual nace el género, y seguramente a partir de este contexto veamos el porqué de esta simbiosis casi perfecta entre ambos. Ya dijimos que el punk nace en cierta forma no anarquista, con excepción de si aceptamos a los Psychos como origen, que podemos notar en sus letras un contenido bastante cercano al anarquismo. Pero entonces, dando por certero un nacimiento no anarquista, eso cambia a mediados y fines de los años 70. Particularmente el proceso de lo que podríamos llamar asimilación del anarquismo al estilo punk se da en Gran Bretaña, producto de la crisis social y de la recesión económica de los años 60 y 70. Lo mismo encajaría para los Estados Unidos. Los punks anarquistas nacieron de los hijos de los miles de desempleados ingleses marginados por las élites británicas. Y al mismo tiempo eran los hijos de esos miles de desempleados que habían sido abandonados por el fracaso de muchos movimientos obreros que o habían sido comprados por el capital o ya habían cedido todas esas demandas de autogestión u autodeterminación a la compensación por una mejora salarial, proceso este que se denominó comúnmente como compromiso fordista. Este fracaso en lo social, este fracaso en lo laboral, fueron impulsando a esos jóvenes hacia una actitud crítica a todo el entorno que los rodeaba, a la política y a todas las instituciones que solo buscaban controlarlos o que buscaban reprimir su ira y volverlos obedientes. De allí que, a través del punk rock, miles de jóvenes van a encontrar ese espacio perfecto para manifestarse. Queda un poco más claro como al notar el fracaso de la sociedad de instituciones y de gobiernos, esos jóvenes adoptan al anarquismo como una forma de pretendida organización social. Noten que estamos hablando del nacimiento del anarcopunk en épocas de vigencia todavía del estalinismo, del fascismo, de la Guerra Fría y de la cortina de hierro que al separar al mundo en dos ideas hegemónicas aplastaron a casi todos los movimientos anarquistas que desde fines del 1800 venían diseminando sus ideas. Más allá de estos aspectos sociopolíticos, en el plano de lo musical, el punk venía a traducirse como una resistencia contra los embates de la industria musical, quien ya había logrado domesticar otro estilo musical surgido de las clases trabajadoras negras en Norteamérica, el rock, donde el capitalismo rápidamente logró traducirlo en un mero producto comercial. Ahora bien, teniendo en consideración todo ese contexto sociopolítico que vimos, que tranquilamente podríamos decir de decadencia sociopolítica, a partir del cual se fueron dando las condiciones para el nacimiento del punk en tendencia anarquista, podríamos adentrarnos al género mismo en particular para ir desarrollando una especie de catálogo de las ideas que atraviesan ese estilo que nos van a llevar a identificar criterios o ideas bien anarquistas. Claramente resulta un estilo musical que no encaja en los estándares de la industria musical, ni lo encajó en su momento y tampoco encaja ahora. Sí es cierto que algunas bandas punks no anarquistas, o al menos no tan marcadamente anarquistas, han logrado jugosos contratos con grandes compañías discográficas, pero las que son marcadamente anarquistas estuvieron y siguen estando al margen. Podríamos decir que el punk es una reacción ante lo artificial, ante el virtuosismo musical y estético del rock, y ni que hablar de la música más contemporánea como lo puede ser el reggaetón. Por eso es una forma rudimentaria, simple y sencilla desde lo musical, pero muy potente y contestataria desde lo lírico. Sus letras encarnan lo contrario a la utilización de la música como una celebración, como alegría, es más bien una herramienta de protesta y de demanda social. Fue todavía un paso más allá de la típica rebeldía representada por la mayoría de las bandas de rock populares que se quedaban solamente en lo superficial, es decir, esa típica imagen del abuso de drogas o algún que otro desmán que se parecía más bien a un berrinche que a una verdadera rebeldía. Es decir, un berrinche, nunca una crítica profunda al sistema, nunca en contra del sistema, sino dentro y con el sistema. El punk es manifiestamente inconformista, no solo a la música culturalmente valorada o aceptada, sino también a todo el orden social. Para muchos el punk es entendido como el dadaísmo musical. Así como el dadaísmo es una manifestación absurda del arte para contradecir la visión artística burguesa, el punk lo va a hacer con la visión musical de la burguesía, incluso
con la ficticiamente tolerada rebeldía rock and rollera de las grandes empresas disqueras. Básicamente lo que busca es escandalizar a la burguesía con una confrontación directa a su moral, a su ética y a su cultura. Por lo tanto, el anarcopunk resulta ser todo aquello que no puede mercantilizarse y ni domesticarse. Entonces, en vez de tocar en grandes festivales, los conciertos se van a dar en un sótano. En vez del clásico amor y paz que se da en esos recitales, hay chalecos de cuero, hay pogo y, por qué no, algún que otro desmán o pelea callejera. De lo dicho podemos ver claramente que el punk de tendencia anarquista va a realizar un combate directo y a cara descubierta a la estética de la sociedad contemporánea y típicamente burguesa. Va a realizar un combate a sus códigos morales, de los significados de lo que es lo bueno y lo que es lo malo, de lo agradable o lo desagradable, de lo que está permitido y de lo que está prohibido. Y por último va a ser un combate en lo político, desmitificando la adoración a la obediencia como un modo de cohesión social. Van a criticar ferozmente a los gobiernos y las instituciones, por supuesto a partir de la identificación con el anarquismo. Y dentro de todo ese mundo del punk anarquista, los podemos encontrar abrazando ideas de distintas tendencias. Los hay en menor medida comunistas y colectivistas, los hay en enorme mayor medida individualistas, y claramente los hay a montones de orientación nihilista. Ya les voy adelantando que vamos a ver el nihilismo en profundidad en una clase en particular más adelante. Estos últimos, por esa esencia provocadora, van a ser los más llamativos y son los más conocidos y populares. Ya la veremos en el apartado de las críticas al punk con más detenimiento, pero si bien ese aspecto revoltoso y destructivo de muchos punks fue lo que más trascendió o lo que más llamó la atención, aunque como dijimos anteriormente, tranquilamente podemos decir lo que más espanto causó a los digitadores de la moral, el punk rock en general, pero mucho más aún el de espectro anarquista, encierra una ética bien definida. Este es el lema "Hacelo vos mismo". Este lema abrió las puertas a la autogestión, tanto en la producción, en la grabación y la comercialización de los discos y shows anarcopunks. Así surgieron revistas, prensas y hasta radios para la divulgación y la publicidad del punk. Al mismo tiempo, de esta forma se rompió con la hegemonía del músico culto y virtuoso, dando paso a las ideas de que cualquiera podía formar una banda, no importa cuán bueno eras para hacerlo. Esto le dio al punk una independencia casi absoluta desde lo creativo y desde la explotación comercial de lo que hacían. Es decir, la mayoría de los punks anarquistas no están en contra del mercado per se, digo, de vender una entrada o cobrar el disco que con tanto esfuerzo realizaron en un estudio de grabación, sino que lo estaban en contra de la mercantilización, contra la explotación de una productora o de la industria musical que se iba a enriquecer a costa de explotar a los músicos, y que en muchas ocasiones desdibuja la autonomía del músico y lo obliga a ceder su creatividad en pos de vender más discos, obligándolo, por ejemplo, a realizar canciones musicalmente contrarias a su estilo o a su impronta. ¿Cuántas veces nosotros confundimos al anarquismo con la eliminación de conceptos como el comercio o la economía? A lo largo de todas las clases que venimos teniendo ya vimos cómo el anarquismo acepta, pero sí va a redefinir al comercio y a la economía de una manera muy particular, especialmente incentivando a un comercio directo y sin intermediarios entre productores y consumidores de una manera, claro está, libre y voluntaria. Y esta no va a ser la excepción, porque los músicos punk hacen exactamente esto, un comercio directo entre ellos, en este caso ellos como productores de un producto o de un bien, y los consumidores, aquellos que quieren comprar un disco o una entrada para ver el recital. En lo que sería una especie de arma de doble filo, el punk promovió también el lema "disfruta o muere". Y digo de doble filo porque por un lado esto le dio a los jóvenes un disfrute de lo pequeño, un disfrute del recital, de la juntada con otros punks, que era todo lo que los hijos de los desempleados embutidos en la miseria podían llegar. Vedada la recreación a otros niveles, solamente reservada a las elites, la música y el recital en cualquier sótano realmente era un verdadero desahogo. Pero al unirlo con una de las declaraciones más radicales y nihilistas del punk esbozada por Johnny Rotten, "no hay futuro", hizo que el abuso de drogas y distintas sustancias hiciera parte de ese ritual. Es decir, si no hay nada para mí en el mañana, ¿qué importa si muero hoy? Y ya se imaginan las consecuencias que tuvo esto en la vida de un montón de jóvenes de la época. Sin ir más lejos, la vida de Sid Vicious,
dio testimonio de esta realidad. Obviamente esta va a ser una de las críticas que padecerá el movimiento punk que vamos a mencionar más adelante.